Conocer las características psicomotoras de la población infantil es esencial para elaborar estrategias adecuadas de intervención educativa y terapéutica ajustadas a las necesidades de los niños y niñas. El objetivo de este estudio fue determinar el perfil psicomotor de los niños y niñas españoles de 3 a 6 años. Se realizó un estudio observacional descriptivo-analítico en el que participaron 217 preescolares. El perfil del desarrollo psicomotor se evaluó mediante la escala observacional del desarrollo versión breve. Hemos querido expresar los resultados obtenidos en cómo se reflejarían en una clase regular de 25 alumnos. Así, las áreas psicomotoras con mayor dificultad del desarrollo serían la afectividad, la motricidad manual y la motricidad somática, que se verían alteradas en 7 de cada 25 niños. Además, en cada aula habría al menos un niño con aparente desarrollo típico que sufriría retraso psicomotor. Este estudio aporta nuevas evidencias sobre el perfil psicomotor de los niños y niñas españoles en edad preescolar y pone de manifiesto la necesidad de abordar el desarrollo holístico de los niños y niñas desde los ámbitos educativos y terapéuticos. Las dificultades en el procesamiento sensorial se han asociado previamente con alteraciones en el desarrollo motor de los niños y niñas. Sin embargo, los estudios sobre esta relación en menores de 6 años siguen siendo escasos. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el procesamiento sensorial y el retraso psicomotor en niños y niñas entre 3 y 6 años. Para ello, se realizó un estudio de casos y controles que incluyó 24 niños y niñas con retraso del desarrollo psicomotor esperado para su edad y 48 niños y niñas con desarrollo psicomotor típico, pareados con los casos por sexo y edad. El desarrollo psicomotor de los participantes se evaluó a través de la escala observacional del desarrollo en su versión breve y se utilizó el perfil sensorial corto para explorar el procesamiento sensorial. Los resultados mostraron que el grupo con retraso psicomotor tiene un peor procesamiento de los estímulos sensoriales, así como una mayor prevalencia de trastorno del procesamiento sensorial. Las dificultades en el procesamiento vestibular, auditivo, visual o táctil aumentan por 4 la probabilidad de desarrollar retraso psicomotor. Los niños y niñas con dificultades en su procesamiento sensorial tienen 6 veces más probabilidades de presentar un retraso en su desarrollo psicomotor. El procesamiento sensorial y el desarrollo psicomotor están relacionados desde edades tempranas, y el trastorno del procesamiento sensorial es un factor de riesgo para el desarrollo psicomotor en niños y niñas menores de 6 años, que debe ser atendido desde los servicios de educación y atención temprana. Buenos días, mi nombre es Rosa, profesora de la Universidad de Sevilla, y a continuación presento el trabajo titulado Hábitos posturales, estrategias didácticas para su mejora. En la actualidad, el dolor de espalda es uno de los principales problemas de salud en escolares, conllevando un alto costo socioeconómico. A pesar de que un elevado porcentaje de estas dolencias son causa de hábitos posturales incorrectos y de que estos hábitos se adquieren desde edades muy tempranas, son escasos los estudios realizados en niños que evalúan el impacto de la higiene postural en la prevención del dolor de espalda. Por ello, el objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de una propuesta didáctica en escolares para mejorar los conocimientos sobre hábitos posturales correctos. El estudio se realizó en una muestra de 26 sujetos de entre 7 y 8 años de edad y los conocimientos sobre esos hábitos posturales fueron medidos mediante la adaptación de un cuestionario sobre hábitos posturales. A partir de ahí se realizaron 7 sesiones de 45 minutos desde el área de educación física y los resultados obtenidos muestran una mejora significativa en 5 de las 7 cuestiones planteadas tras la aplicación de la propuesta didáctica. Cuestiones como cómo colocarse la mochila, cómo llevar una mochila de carrito, cómo sentarse, etc. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que esta intervención didáctica sobre hábitos posturales repercute considerablemente en los niveles de conocimientos teóricos de los sujetos. Introducción. A lo largo de los últimos 30 años, la comunidad educativa más directamente relacionada con el ámbito del movimiento ha tratado de averiguar cuál ha sido la función que el profesorado ha dispensado en su práctica docente en relación al cuerpo y a la motricidad. Los diferentes términos relacionados con la educación física en edades tempranas ha evolucionado junto a las funciones docente. Objetivo:
realizar una búsqueda bibliográfica en torno al término de motricidad en edades tempranas para esclarecer, ampliar y completar los conocimientos de los docentes de educación física. Metodología, diseño, investigación perteneciente a los estudios teóricos, donde se realizará una revisión de tipo clásico. Búsqueda bibliográfica. Se realizó en la base de datos informatizadas más importantes en el ámbito de la educación, ERICS, y en una base de datos multidisciplinar, ECOOS. Para la búsqueda de referencias bibliográficas siempre fueron utilizados como descriptores las palabras claves motor, desarrollo, etapa, educación temprana, actividad física y niños. Para limitar la búsqueda se introdujeron todos los descriptores dentro del campo texto a completo. Del total de 2.464 documentos encontrados, se rechazaron 2.451 y se seleccionaron 12 porque cumplían al menos uno de los criterios de inclusión establecidos. Resultados. En los resultados vemos claramente la diferencia entre las dos bases utilizadas. Discusión. El principal objetivo de esta revisión bibliográfica fue conocer el término de motricidad en edades tempranas para esclarecer y ampliar y completar los conocimientos de los docentes de educación infantil y educación física. La educación física ha evolucionado en todos los aspectos, así se tiene que en la actualidad la existencia de universidades centradas en formar a docentes concretos de educación física, cosa que no sucedía antes. A los actuales docentes de educación física se les forma de manera integral para que cuando tengan que manifestar sus dotes profesionales busquen en sus alumnos el desarrollo integral. Conclusiones. Diferencia notable a la hora de buscar en una base de datos y otra. La mayoría de los artículos de la búsqueda se centra en una recopilación de información estadística centrada en varios campos de la educación. La literatura científica relacionada con los términos utilizados es escasa. En ambas bases de datos hay poca literatura relacionada con la motricidad en edades tempranas. Los docentes que trabajan en edades tempranas deben tener cuidado con el exceso de creatividad en sus clases. Fin. La identidad del abanderado español en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 ha sido objeto de debates y circulan 3 nombres diferentes a los que se atribuye dicho honor. Primer abanderado de España en unos Juegos Olímpicos. En el presente póster analizamos la polémica y presentamos conclusiones propias con nuevas pruebas que demuestran que el abanderado no era ninguno de los 3 considerados hasta la fecha. Se ha afirmado que el portador de la bandera española era el futbolista Mariano Arrate, el atleta Ignacio Izaguirre o el secretario del Comité Olímpico Español, el doctor Bartrina. Con el testimonio de testigos presenciales de alta credibilidad, el presidente y el secretario de la Federación Española de Atletismo, recogido en prensa de la época, el pueblo vasco de San Sebastián, y mediante el análisis comparativo de fotografías, queda demostrado que el abanderado de España en el desfile inaugural de los Juegos de Amberes fue el atleta y boxeador José García Lorenzana. Hola, mi nombre es Vicente Torres y mi estudio es el error de la fórmula de Rocha para predecir la masa ósea en deportes con impacto y sin impacto. Para la introducción, tenemos que decir que en el periodo de crecimiento los jóvenes deportistas sufren numerosos cambios biológicos. Uno de ellos puede ser el aumento de la densidad ósea. Ante ello, el objetivo del estudio es conocer cómo influye la fórmula de Rocha para la predicción de la masa ósea en deportes considerados de impacto y en deportes de no impacto. La metodología consta de 400 deportistas de ambos sexos, diferenciados en 3 grupos de edad y 4 especialidades deportivas: atletismo, natación, triatlón y ciclismo. El protocolo ha sido una entreprendería, ¿vale? ISAC. Para ello hemos calculado la masa ósea
con la fórmula de Rocha, con las variables del peso corporal total, la talla y los diámetros óseos, muñeca y fémur. Y también hemos considerado importante sacar la masa muscular y su porcentaje, así como el porcentaje osteomuscular, ya que lo hemos correlacionado para la prevención de las lesiones. Con la estadística hemos sacado estadísticos de tendencia central de dispersión y estadísticos de comparación. Con el análisis correlacional podemos ver que existe una autocorrelación entre las variables que definen la masa ósea, como son el peso corporal total, la talla y los diámetros óseos. Una autocorrelación con la masa ósea. Estas variables, ¿vale?, que definen la masa ósea tienen una correlación menor, ¿vale?, que en la masa para su porcentaje, ya que el porcentaje de la masa ósea depende de la masa ósea. También encontramos una alta correlación entre las variables de prevención de lesiones, como hemos dicho, ¿vale?, masa muscular, porcentaje de masa muscular y porcentaje osteomuscular en relación a la masa ósea. Luego, una diferencia entre grupos, haciendo múltiples correlaciones HSD-Tukey, por especialidades deportivas, para todas las variables estudiadas existen diferencias significativas en los deportes de atletismo y triatlón, ciclismo y natación y ciclismo y triatlón, no existiendo diferencias significativas entre los deportes de atletismo y natación, atletismo y ciclismo y natación y triatlón. Para los grupos de edad, ¿vale?, para la variable de la masa ósea, no existen diferencias significativas para ningún grupo de edad. Para el porcentaje de masa ósea y diámetros óseos existen diferencias significativas entre los grupos de edad. Y para las variables peso corporal total y talla existen diferencias significativas entre los grupos más próximos, no encontraremos diferencias significativas entre los grupos más alejados. Para ello, las conclusiones, tenemos que decir que la masa ósea y su porcentaje aumentan proporcionalmente con la edad, ¿vale?, siendo en la fase de la pubertad más acentuado debido a que hay unos cambios biológicos importantes, siendo las mujeres teniendo valores inferiores. Ante todo, la fórmula Rocha para predecir la masa ósea nos trae error debido a que su planteamiento nos trae a la consideración de la grandaria del deportista y no nos informa de la formación interna del hueso, si es más macizo, tienes más proteínas para su macidez, por así tiene calcio, minerales, etc. Por ello, en los resultados se obtiene que los deportes sin impacto, natación y ciclismo, tienen mayor masa ósea y porcentaje de masa ósea que los deportes con impacto, atletismo y triatlón. Esto es debido a que los ciclistas y nadadores suelen ser deportistas más grandes. Ante ello, ¿vale?, y para finalizar, para obtener toda la información de la densidad mineral ósea, es importante sacar la DEXA, absorptometría fotónica dual de rayos X, ya que emplea radiaciones ionizantes para ver su. Il presente lavoro intende analizzare la funzione della responsabilità civile in ambito sportivo. In particolare si studia la responsabilità civile dell'istruttore di una disciplina sportiva, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza italiana della Corte di Cassazione. Le norme di riferimento sono quelle dell'articolo 2043 del Codice Civile Italiano, secondo il quale chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto al risarcimento, e le norme degli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile che si applicano alla responsabilità dell'istruttore e dei genitori. Queste due ultime norme prevedono un regime di responsabilità più grave a carico dell'istruttore e dell'insegnante di una disciplina sportiva, poiché richiedono a questi soggetti di fornire una prova rivelatoria e dimostrare nel caso di danno di aver adottato tutte le misure idonee a impedire il verificarsi dell'evento. Lo studio intende dimostrare come non sempre è possibile applicare l'istituto della responsabilità civile dell'istruttore, laddove, infatti, in alcuni casi il fatto lesivo posto in essere soprattutto dall'allievo minore sia dovuto piuttosto ad un difetto di educazione da parte dei genitori. Così si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale talvolta del fatto dannoso rispondono non solo e non tanto gli istruttori, quanto i genitori che non riescono a dimostrare di aver impartito all'allievo minore di età un'educazione sufficiente. Così la figura della responsabilità dei genitori diventa un limite della responsabilità civile degli istruttori e eventualmente degli istituti scolastici. El objetivo del presente estudio fue determinar la importancia que tienen los progenitores en la relación al problema de la prevalencia de sobrepeso y obesidad que se presenta en un grupo de escolares de segundo ciclo de primaria.
Para ello, se midió el índice de masa corporal, el índice de cintura-cadera y el porcentaje graso de 92 alumnos, y cuyos padres, además, cumplimentaron un cuestionario para así poder determinar el papel de los progenitores en dicho problema. La figura 3 muestra que los descendientes de padres y madres que suelen practicar actividad física al menos una vez a la semana tienen mejores valores de índice de masa corporal y, por tanto, menor prevalencia de obesidad. Aquellos sujetos cuyos progenitores poseen un nivel formativo superior tienen mejores valores en su composición corporal, bien por el hecho de realizar una alimentación adecuada o bien por el hecho de identificar mejor el problema de la obesidad. En cuanto a las relaciones existentes entre las diversas preguntas realizadas a los progenitores, destaca las relaciones significativas entre la frecuencia con la que realizan algún ejercicio físico y la práctica de ejercicios al aire libre y asistencia a eventos deportivos con la familia, y cuyo signo positivo, además, nos lleva a interpretar que a más frecuencia la práctica deportiva por parte de padres y madres, mayor es también la práctica de ejercicio al aire libre y asistencia a estos eventos acompañados de sus hijos. Asimismo, existe una relación directamente proporcional entre la realización de ejercicio físico y la inclusión de sus hijos en dicha práctica, por lo que puede suponer una buena forma de intervenir en la lucha contra la obesidad, por lo que parece entonces determinante la importancia que tiene el entorno familiar en la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. En nuestro país, la prevalencia más alta de obesidad infantil se da entre los 6 y los 13 años, lo que corresponde a la mayor parte de la etapa de educación primaria. Para poder cumplir el objetivo de estudio se midió la composición corporal de 92 escolares, así como la fuerza de presión manual, la fuerza explosiva del tren inferior, el equilibrio estático y la capacidad aeróbica. En primer lugar, es importante destacar la prevalencia encontrada tras analizar los resultados, ya que 21 y 22 sujetos presentaban sobrepeso y obesidad respectivamente, lo que llega a suponer casi la mitad de la muestra. Respecto a las capacidades físicas de los sujetos, sí existe una clara diferencia en la fuerza del tren inferior y la capacidad aeróbica, ya que hay que tener en cuenta que la propia realización de alguna actividad física puede producir efectos metabólicos favorables e influir de manera positiva en el desarrollo de tejido graso, así como en el sistema musculoesquelético. En general, las capacidades físicas de los niños y niñas con sobrepeso y obesidad son peores que las de sus homólogos con el IMC normal, y por tanto puede llegar a suponer, si no se pone remedio, a que el nivel de desarrollo de estos también sea inferior, por lo que parece imprescindible la realización de intervenciones que sean capaces de reducir la prevalencia del sobrepeso y la obesidad infantil con el fin de poder favorecer un desarrollo adecuado durante la infancia. Buenos días, mi nombre es Rosa, profesora de la Universidad de Sevilla, y a continuación presento el trabajo titulado Maduración biológica y capacidades coordinativas en jóvenes jugadores de fútbol, cuyo objetivo fue evaluar la edad biológica y el desarrollo de la coordinación dinámica general y visomotriz en jóvenes jugadores de fútbol, y por otro lado fue comprobar la relación existente entre el desarrollo biológico de los niños y sus capacidades coordinativas. Para ello fueron incluidos 12 niños de categoría alevín, planteando como criterios de inclusión estar inscritos en la escuela de fútbol, pertenecer a la categoría alevín y como criterios de exclusión aquellos sujetos con lesiones o algún tipo de limitación física que pudiera interferir en la realización del test de coordinación. Las variables de estudio y pruebas de valoración que se realizaron pueden ser apreciadas en la tabla 1. Una vez procesado y analizados los datos, en la figura 1 se observa la edad decimal y biológica de los sujetos. Se aprecia cómo, por ejemplo, el sujeto número 12 tuvo casi idéntica edad decimal que el sujeto número 2, pero sus edades biológicas difieren en casi 2 años de edad. Por último, la figura 3 muestra la relación entre el desarrollo biológico de los jugadores y el nivel de coordinación global. Se observa un nivel moderado de correlación negativa entre el desarrollo biológico evaluado mediante el índice de desarrollo corporal y el nivel de coordinación global. Así, si analizamos el gráfico, observamos que a mayor desarrollo biológico, los jugadores tienen un menor nivel de coordinación, como se aprecia en este caso en el sujeto 1. En función de los resultados obtenidos, podemos concluir que los jugadores evaluados muestran un nivel de maduración biológica normal, así como niveles altos de coordinación motriz, existiendo
una relación negativa entre el desarrollo biológico de los niños y sus capacidades coordinativas. Sexto Congreso Mundial del Deporte Escolar, Educación Física y Psicomotricidad. Contenidos a trabajar en el fútbol base, categoría cadetes. Autores: Gamonale J, Área C y Gamonale FJ. Introducción. Actualmente en el fútbol existen grandes discrepancias sobre qué contenidos técnico-tácticos hay que trabajar en el fútbol base, así como los diferentes modelos y metodologías de entrenamiento que existen para llevarse a cabo. Se considera de gran utilidad exponer brevemente las preguntas más básicas que se pueden plantear sobre el tema, con la intención de dar una respuesta válida y sencilla que puede servir de ayuda o apoyo para las personas que necesiten de ello. Método. Diseño e investigación de tipo descriptivo y observacional. Muestra 16 entrenadores expertos en fútbol base seleccionados de forma deliberada e intencional. Expertos capaces de transmitir conocimientos e informaciones acerca del objeto de estudio. Los entrenadores debían de cumplir al menos 3 criterios para la inclusión en el estudio. Primer criterio: poseer la titulación federativa o educativa correspondiente en fútbol. Segundo criterio: titulación universitaria relacionada con la actividad física y el deporte. Tercer criterio: tener al menos 5 años de experiencia como entrenador de fútbol base. Cuarto criterio: estar o haber entrenado a algún equipo de fútbol base en los últimos 2 años. Variables: contenidos tácticos, técnicos, físicos y psicológicos. Procedimiento: se pasó un cuestionario individual a cada entrenador con las distintas preguntas relacionadas con los contenidos a trabajar en la categoría cadete. Análisis estadístico: se utilizó el programa de análisis SPS 21. Resultado y discusión: en la tabla 2 se pueden comprobar los diferentes contenidos a trabajar en el fútbol base, categoría cadetes. Conclusiones: se trabajan los contenidos de forma progresiva. De forma general, la mayoría de contenidos citados por Pablo, Gamonale y Jorquera 2014, 2015 y 2016 se señala e incluso se amplían algunos más, como trabajo propio efectivo. El trabajo de coordinación, flexibilidad y fuerza tiene un gran peso. En las sesiones de entrenamiento, los juegos tienen gran importancia, ya sean con balón o sin balón. Fin. La detección de talentos en deportes es compleja y multidisciplinar. Depende de la naturaleza del deporte. El triatlón es un deporte combinado, clasificado como deporte de resistencia aeróbica. En la literatura científica sobre la detección de talentos deportivos se tienen en cuenta distintos frentes activos como factores fisiológicos, de performance, factores psicológicos, sociales, etc. No obstante, este trabajo, y como objetivo del mismo, se centra en utilizar la edad morfológica para evaluar la maduración esquelética con el fin de observar las diferencias entre las distintas categorías establecidas por edad cronológica y o género. Se trata, pues, de un estudio observacional de carácter descriptivo comparativo en el que se tomaron 6 medidas antropométricas para calcular la edad morfológica. Se aplicó una nova de un factor como variable independiente de la categoría y como variable independiente la diferencia entre la edad cronológica y la morfológica. Se observan diferencias significativas en cadetes de segundo año y de tercer año, y una tendencia en infantil de segundo año y junior de primer año. Se observa en las chicas que, a partir de los 15 años, ya es menor la edad cronológica, como era de esperar, marcando una diferencia con los chicos que sigue siendo mayor. Por tanto, se concluyen los siguientes puntos. 1.
Establecer grupos de entrenamiento en relación a la edad morfológica, especialmente las edades con diferencias significativas. 2. Explicar a los jóvenes los cambios evolutivos que sufren y sufrirán con el fin de evitar el abandono deportivo a causa de asociar el rendimiento con la habilidad deportiva. Y 3. La edad morfológica es un indicador que facilitará una adaptación individualizada del entrenamiento. Relación entre la masa ósea, la composición corporal y la potencia anaeróbica de las jugadoras de fútbol femenino de la Selección de Bogotá, Colombia 2016. Autores: Jenny González de los Reyes, David Chaparro Gómez, Luis Alberto Rincón Farfán y Juan Pablo Muñoz Inocencio de la Universidad Santo Tomás. El objetivo de este estudio fue determinar la correlación entre la masa ósea, la composición corporal y la potencia anaeróbica de las jugadoras de fútbol femenino de la Selección de Bogotá 2016. La muestra estuvo conformada por 46 participantes, niñas entre 12 y 14 años. La metodología se realizó mediante un examen de absorciometría dual de energía de rayos X, más conocido como DEXA, y el test de potencia anaeróbica de Wingen con una resistencia de 5.3% del peso corporal. Los datos se introdujeron y analizaron en el paquete estadístico SPSS versión 22. Se evaluó la normalidad de los datos por medio de la prueba de Shapiro-Wilk y el coeficiente de correlación de Pearson para hallar la correlación bivariada entre variables con un nivel de significancia equivalente a P menor 0,05. De acuerdo a los resultados, se determinó que el tejido graso magro y el contenido mineral óseo, desde ahora denominado CMO de las piernas, tienen correlación positiva con sus pares en la variable cuerpo total en el mismo orden, y que la masa magra total fue el indicador de composición corporal que tuvo más relación con la masa ósea. Por otro lado, tanto la potencia máxima como la mínima obtuvieron valores de correlación positivos con el CMO de las piernas. Por consiguiente, se concluye que valores específicos de composición corporal, masa ósea, es decir, CMO y DMO, y potencia anaeróbica, tienen correlación positiva, lo cual indica que dichos valores de desarrollo biológico también tienen injerencia en el rendimiento deportivo. Lo anterior sería de gran interés no solo para la salud, sino también del entrenamiento y el rendimiento deportivo.